Muchas gracias a la Liga Argentina contra la Epilepsia por la invitación. Mi nombre es Alberto Luis Espeche, soy jefe del servicio de neurología del Hospital Público Materno Infantil de Salta y el tema que voy a desarrollar es síndromes epilépticos en pediatría. Se utiliza el término síndrome para definir un grupo de entidades que presentan características clínico-conductuales y electroencefalográficas similares. Muchos de estos síndromes ocurren en etapas tempranas de la vida y tienen efectos devastadores, mientras otros tienen buen pronóstico. El reconocimiento de todos los síndromes es importante para realizar un adecuado tratamiento. Un síndrome epiléptico se define brevemente como un complejo de síntomas y signos que caracterizan una entidad epiléptica particular y se refiere a la asociación de cierto tipo de crisis y electroencefalogramas característicos y componentes clínicos tales como edad de comienzo, características de las imágenes y curso clínico. A pesar de los avances en los estudios por imágenes, el análisis digital y la genética, el electroencefalograma continúa siendo el estudio más importante en el diagnóstico y tratamiento de las epilepsias. Por otra parte, es importante resaltar que el curso clínico y en muchos casos la respuesta al tratamiento dependerán principalmente de la etiología. Vamos a presentar un ejemplo de síndrome epiléptico, con manifestaciones electroclínicas particulares caracterizadas por episodios de ausencias típicas, electroencefalograma en vigilia con espiga honda a 3 ciclos por segundo facilitada por la hiperventilación, edad de comienzo, la edad escolar, sin compromiso neurológico, con buena respuesta al tratamiento y desarrollo psicomotor normal. Este síndrome epiléptico se denomina epilepsia ausencia de la niñez. En el año 2001, la Liga Internacional contra la Epilepsia clasificó a los síndromes epilépticos en síndromes epilépticos idiopáticos, síndromes epilépticos sintomáticos y síndromes epilépticos probablemente sintomáticos. Un síndrome epiléptico, donde no se identifica una lesión cerebral, hay normalidad estructural y metabólica del sistema nervioso y desarrollo neuropsíquico normal hasta el comienzo del síndrome, se denomina síndrome epiléptico idiopático. La mayoría de estos síndromes son de origen genético o desconocido y son frecuentemente autolimitados en su evolución. Algunos sí presentan deterioro neuropsicológico o requieren drogas antiepilépticas toda la vida. Ahora, cuando identificamos un síndrome en el cual las crisis epilépticas son el resultado de una o más lesiones estructurales o trastornos metabólicos que afectan el cerebro, utilizamos el término síndromes epilépticos sintomáticos. Por otro lado, se denominan síndromes epilépticos probablemente sintomáticos cuando se sospecha que por su evolución y pronóstico hay una causa sintomática que la produce. El grupo de trabajo de Leila en el año 2001 y 2006 prefirió la denominación posiblemente sintomáticos por sobre criptogénico, basándose en que se presume que las epilepsias criptogénicas son sintomáticas, pero la etiología no se conoce con los estudios actuales. Los objetivos de las definiciones y clasificaciones son que deben ser útiles y aplicables en nuestra práctica clínica. Entonces, cuando recibimos un niño con convulsiones en la guardia o en nuestro consultorio, lo primero que debemos hacer es descartar si hay una causa aguda que las produzca. Por ejemplo, un traumatismo de cráneo, una hipoglucemia, una meningitis, etc. Una vez descartada la causa aguda sintomática y se cree que puede haber una predisposición crónica a tener convulsiones y se sospecha el diagnóstico de epilepsia, debemos evaluar si corresponde a un síndrome epiléptico idiopático, sintomático o probablemente sintomático. Idiopático en niños con desarrollo normal que tienen características electroclínicas particulares y neuroimágenes normales. En los síndromes epilépticos sintomáticos, cuando hay un insulto del sistema nervioso central que es demostrable por una neuroimagen, y en las causas probablemente sintomáticas secundarias a una lesión no demostrable, donde se sospecha una lesión por la evolución o la forma de presentación de la epilepsia. En el año 2016 y 2017, Schaeffer y colaboradores publicaron un nuevo enfoque de clasificación de las epilepsias
donde proponen múltiples niveles de diagnóstico dependiendo de la información y recursos que se dispongan. Se sugiere inicialmente corroborar si el evento paroxístico es realmente una crisis epiléptica y una vez establecido esto, se debe pasar a un primer nivel diagnóstico donde el objetivo es describir el tipo de crisis. Posteriormente, un segundo nivel donde se busca determinar el tipo de epilepsia y un tercer nivel donde se intenta evaluar si cumple criterios electroclínicos de algún síndrome epiléptico. Se enfatiza que el objetivo primordial a cualquier nivel es el reconocimiento de la etiología desde la presentación de la primera crisis, ya sea genética, estructural, metabólica, inmunológica, infecciosa o de causa desconocida. Entre el 1 de agosto del 2016 y el 31 de julio del 2017, evaluamos 673 niños con epilepsia. Nuestro objetivo fue analizar la utilidad clínica de la nueva propuesta de clasificación de la ILAE en el Hospital Público Materno Infantil de Salta. En el 85% de los niños se pudo determinar la etiología de la epilepsia o el síndrome epiléptico relacionado a la epilepsia. En lo que respecta a la etiología, se pudo identificar la causa en el 58% de los niños. En el 56% se reconoció el síndrome epiléptico, de los cuales el 47.5% tenían etiología desconocida. En el año 2006 se dividieron a los síndromes epilépticos de acuerdo a la edad de presentación. Esto fue un gran aporte a la orientación clínica de los médicos en formación. Los síndromes epilépticos se dividieron en inicio neonatal, del lactante, de la niñez y de la adolescencia. Por supuesto, son múltiples los síndromes epilépticos que han sido descritos y nosotros abordaremos solo los más frecuentes. Pero es importante tener en cuenta esta clasificación, dividir los síndromes epilépticos por edad para realizar una mejor orientación clínica cuando estamos frente a un paciente que presenta epilepsia. Durante el resto de la presentación dividiremos los síndromes epilépticos en 4 grupos: las convulsiones neonatales y síndromes epilépticos de inicio en el primer mes de vida, los síndromes epilépticos del lactante de inicio entre el primer mes de vida y los 2 años, las encefalopatías epilépticas, que son una condición particular, y los síndromes epilépticos focales y generalizados de la niñez y de la adolescencia. Las convulsiones neonatales son una manifestación neurológica frecuente en la etapa neonatal. Puede ser el primero y tal vez el único signo de compromiso neurológico en este periodo de la vida. Se definen como convulsiones que se presentan en los primeros 28 días de vida en los recién nacidos a término y hasta 40 semanas de edad gestacional en los recién nacidos prematuros. El reconocimiento de las convulsiones neonatales es de suma importancia por la frecuencia de su presentación, el desafío diagnóstico y la necesidad de un rápido tratamiento. La mayoría de las convulsiones en este periodo de la vida son agudas, reactivas y sintomáticas a un insulto del sistema nervioso central, por ejemplo, encefalopatía hipóxico-isquémica, hipoglucemia, meningitis neonatal, etc. Los síndromes epilépticos son menos frecuentes en los primeros 30 días de vida. Nuestro grupo en el año 2014 presentó una propuesta de clasificación de las convulsiones neonatales, donde incluíamos en un primer grupo las convulsiones agudas sintomáticas, en un segundo grupo las epilepsias de inicio neonatal de acuerdo a la etiología, dividiéndolas en epilepsia de causa estructural o metabólica, epilepsias genéticas y epilepsia de causa desconocida. Y por último los síndromes epilépticos, donde ubicamos 2 grandes grupos: las epilepsias autolimitadas, familiares y no familiares, y las epilepsias con paroxismo supresión. Cuando recibimos un neonato con un trastorno paroxístico, lo primero que debemos hacer es evaluar si ese niño tiene un trastorno paroxístico no epiléptico o si realmente presenta convulsiones neonatales. Una vez que hemos definido que el neonato presenta convulsiones, tratar de buscar las causas más frecuentes
de convulsiones a esta edad, las convulsiones agudas sintomáticas, y evaluar si la etiología puede ser pre, peri o postnatal. Esto apoyado en una buena historia clínica y en estudios complementarios de laboratorio, punción lumbar, ecografía cerebral y electroencefalograma. Una vez descartadas las convulsiones agudas sintomáticas, podemos pensar en epilepsias de inicio neonatal o síndromes epilépticos, que como dijimos, los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, las convulsiones o epilepsias neonatales autolimitadas, ya sea familiares o no familiares, y el otro grupo, las encefalopatías epilépticas de inicio neonatal con paroxismo supresión. En la etapa neonatal, los síndromes epilépticos son menos frecuentes y tenemos dos grupos. Uno, las epilepsias neonatales autolimitadas, que presentan un curso benigno, y otro, las encefalopatías neonatales con paroxismo supresión, que evolucionan con una epilepsia refractaria. Dentro del primer grupo hay dos síndromes, la epilepsia neonatal familiar autolimitada y un segundo síndrome, las convulsiones neonatales no familiares autolimitadas. En el segundo grupo también tenemos dos síndromes, la encefalopatía epiléptica infantil temprana y la epilepsia mioclónica temprana. Estos son los dos grupos de síndromes epilépticos que ya hemos mencionado, las encefalopatías epilépticas y los síndromes epilépticos focales autolimitados que vamos a describir a continuación. Las epilepsias neonatales familiares autolimitadas y las convulsiones neonatales no familiares autolimitadas, también denominadas del quinto día, tienen similares características electroclínicas. Inicio de las crisis en los primeros días de vida, en neonatos con examen neurológico normal, ausencia de antecedentes perinatales y postnatales de importancia, estudios complementarios normales y electroencefalograma inespecífico. La principal diferencia radica en el antecedente familiar de crisis a la misma edad en los padres de los pacientes con epilepsia neonatal familiar autolimitada. Dos genes han sido relacionados a este síndrome familiar. En las formas familiares prevalecen las crisis tónicas, nunca presentan estatus epilépticos y algunos pacientes evolucionan con epilepsia en la niñez, principalmente con epilepsia benigna de la niñez con espigas centrotemporales. En las formas no familiares prevalecen las crisis clónicas, a veces pueden presentar estatus epilépticos y en estos pacientes, en algunos de los casos, hemos visto retraso madurativo en la evolución. Los síndromes epilépticos con paroxismo supresión fueron descritos por Aicardi y Ohtahara. En el 2005, estos autores compararon las características principales de estas encefalopatías epilépticas de inicio temprano. Aicardi y Ohtahara concluyeron que ambos síndromes presentan epilepsia refractaria, mal pronóstico y severo compromiso neurológico asociado a encefalograma con paroxismo supresión. Sin embargo, en las encefalopatías mioclónicas tempranas prevalecen las mioclonías y la etiología está relacionada a enfermedades neurometabólicas, mientras en la encefalopatía epiléptica infantil temprana las crisis epilépticas que prevalecen son los espasmos epilépticos y la etiología está relacionada a malformaciones estructurales y encefalopatías genéticas. A pesar de saber que estas encefalopatías epilépticas estaban asociadas a enfermedades neurometabólicas y alteraciones estructurales del sistema nervioso central, varios pacientes no tenían una etiología clara. El avance de la genética ha permitido reconocer varios genes asociados. El más frecuente es el STXBP1. El siguiente grupo que vamos a describir son los síndromes epilépticos del lactante. La incidencia de epilepsia en los 2 primeros años de vida es muy alta y está relacionado principalmente a epilepsias de etiologías estructurales o genéticas. Una causa frecuente de epilepsia del lactante son las epilepsias focales sintomáticas, secundarias a encefalopatía hipóxico-isquémica, malformaciones de desarrollo cortical, etc. A este grupo no vamos a referirnos. Sí vamos a describir los síndromes epilépticos más frecuentes, la epilepsia autolimitada del lactante y la epilepsia mioclónica del lactante. Algunas encefalopatías epilépticas inician a esta edad, por ejemplo el síndrome de West. Estos van a ser descritos cuando comentemos todas las encefalopatías epilépticas.
Inicialmente se pensó que las formas autolimitadas, antes denominadas benignas, de epilepsia eran infrecuentes en el primer año de vida. Sin embargo, el mejor reconocimiento de estos síndromes ha permitido describir cada vez más pacientes. En el año 1997, Carballo y colaboradores describieron que el 2,5% de sus pacientes tenían epilepsia familiar benigna del lactante. Esto ha ido aumentando con los años y nosotros en el año 2010 describimos pacientes con epilepsia del primer año de vida que fueron seguidos durante 5 años. La causa más frecuente de epilepsia de esa edad fue la epilepsia focal sintomática, seguida de la epilepsia benigna del lactante y del síndrome de West. La epilepsia autolimitada del lactante es un síndrome epiléptico de curso benigno, inicialmente descrita por Fukuyama en el año 1963, cuando observó pacientes con epilepsia generalizada y curso benigno de inicio en los 2 primeros años de vida. Posteriormente, Watanabe, otro neurólogo japonés, observó que el inicio de esas crisis era focal. Federico Villevano observó que varios de esos pacientes tenían antecedentes familiares a la misma edad y las denominó convulsiones familiares benignas del lactante. En el año 2004, Carballo y colaboradores describieron que las formas familiares y las formas no familiares tenían similar característica electroclínica y se caracterizaban por edad de inicio en los 2 primeros años de vida, más frecuentemente entre los 4 y los 6 meses, desarrollo psicomotor normal, electroencefalograma normal y crisis focales breves, con o sin generalización secundaria, frecuentemente en clúster, eje interictal y neuroimágenes normales, curso benigno y buena respuesta al tratamiento. En las formas familiares se ha descrito el gen PRRT2 asociado a este síndrome. Es importante resaltar el grupo argentino en este síndrome que ha colaborado no solo en la descripción electroclínica de este síndrome, sino también en el reconocimiento del gen PRRT2. Es un eje ictal de un niño de 8 meses con epilepsia autolimitada del lactante que presentó crisis de fijeza a la mirada y desviación cefálica derecha que muestra actividad teta rítmica en la región frontal izquierda. El espectro de las epilepsias focales autolimitadas neonato lactante tiene varios grupos. Un grupo claramente de inicio neonatal que ya hemos descrito, otro grupo de inicio en el lactante. Dentro de estos síndromes hay distintas formas de presentación y varios subgrupos. La epilepsia familiar autolimitada se caracteriza por convulsiones benignas del lactante donde se observa en la familia miembros que han presentado epilepsia de similares características a la misma edad. Algunos de esos pacientes asocian disquinesia paroxística, migraña hemipléjica y convulsiones febriles en el mismo paciente o en miembros de su familia. Otro grupo no hay antecedentes familiares de crisis a la misma edad y se han denominado epilepsia autolimitada del lactante no familiar. Buró y Capovilla describieron pacientes con epilepsia autolimitada del lactante y donde en el electroencefalograma observaban una espiga en línea media. Y por último, dentro de este grupo del lactante, las convulsiones autolimitadas del lactante y gastroenteritis. Sin embargo, hay un grupo intermedio de pacientes que presentan convulsiones en la edad neonatal y del lactante o algunos miembros de la familia que tuvieron convulsiones en la edad neonatal o epilepsia de inicio en el lactante. Este síndrome genético ha sido denominado convulsiones neonato-lactante. Algunos de los pacientes con epilepsia autolimitada del lactante presentan asociación con disquinesia paroxísticas. Esto ha sido denominado ICA síndrome, caracterizado por convulsiones infantiles y coriatetosis paroxística. La edad de inicio de la epilepsia en estos pacientes es entre los 5 y los 18 meses. La edad de inicio de las disquinesias, ya sea en el paciente o en familiares, entre los 5 y los 18 años. Las características electroclínicas son similares a otras epilepsias autolimitadas del lactante y el gen PRRT2 ha sido asociado a este síndrome. Evolución con otras formas de epilepsia han sido observadas en el paciente o en la familia, entre las cuales se destacan la epilepsia de la niñez con espigas centrotemporales o la epilepsia focal del adolescente. Otro grupo de epilepsia autolimitada del lactante asocia en el paciente o la misma familia
migraña hemipléjica, y los genes relacionados han sido el PRRT2 y el ATP1A2. El síndrome de convulsiones benignas del lactante con espiga honda en la línea media del sueño fue descrita por Bureau y Capovilla en niños normales que presentaban una edad de inicio más tardía que las formas descritas inicialmente, donde se observaban crisis focales de pérdida del contacto, fijeza de la mirada, cianosis perioral, lateralización y automatismo, tonía de miembros superiores. Son breves, aisladas y esporádicas, y en el electroencefalograma se observa una espiga honda o espiga honda en campana de bajo voltaje en la línea media durante el sueño, que es difícil diferenciar de las espigas del vértex. La recurrencia de las crisis es rara, el curso es benigno y como la mayoría de las crisis son aisladas, se recomienda no iniciar tratamiento con drogas antiepilépticas. Este es un electroencefalograma representativo de este síndrome, donde podemos ver en vértex una espiga central bilateral seguida de una onda lenta. El grupo japonés describió las convulsiones benignas del lactante asociadas a gastroenteritis leves, que se caracteriza por niños con desarrollo y examen neurológico normal que comienzan entre los 5 y 26 meses con crisis focales con o sin generalización secundaria, frecuentemente en clúster, sin embargo algunas aisladas, con un EEG interictal normal y presentan asociada gastroenteritis, ya sea en el momento de las crisis o los días previos, donde el 50% de los casos se demostró el rotavirus como agente causal infeccioso. La recurrencia de las crisis es rara, el curso es benigno y no es necesario el tratamiento continuo con drogas antiepilépticas. Este grupo de epilepsias focales autolimitadas del lactante con curso benigno deben ser diferenciados de otros síndromes refractarios. Los orientadores de una epilepsia benigna del lactante son las crisis focales con o sin generalización, agrupadas en clúster con recuperaciones entre los episodios, neurodesarrollo y examen neurológico normal, EEG interictal normal y buenas respuestas a drogas antiepilépticas. Por otro lado, las crisis focales refractarias o la asociación a otro tipo de crisis, el estatus epiléptico o la paresia posictal, el retraso del desarrollo, el examen neurológico anormal, el EEG interictal anormal y la mala respuesta al tratamiento deben hacernos pensar en síndromes epilépticos focales no benignos. Epilepsia mioclónica del lactante es un síndrome epiléptico generalizado de inicio del primer año de vida en niños con desarrollo y examen neurológico normal que entre los 6 y los 36 meses presenta crisis mioclónicas breves, más en cabeza y miembros superiores, en la transición entre la vigilia al sueño. Hay una variante de presentación con crisis reflejas desencadenadas por ruidos o estímulos táctiles que se observan en el 50% de los casos. El EEG interictal es normal, el EEG ictal se pueden ver descargas rápidas de más de 3 ciclos por segundo de espiga honda y poliespiga honda asociada a las mioclonías. La respuesta al tratamiento es excelente y el pronóstico es bueno cuando se reconoce y se trata rápidamente. En casos no tratados se han observado niños que evolucionaron con retardo mental. Este es un electro característico de este síndrome, donde vemos en un paciente de 12 meses un EEG interictal en sueño que muestra un paroxismo de punta honda irregular generalizado. Las encefalopatías epilépticas representan un grupo de síndromes epilépticos caracterizados por el desarrollo de severas y frecuentes crisis epilépticas polimórficas, actividad epiléptica continua en el electroencefalograma y severos trastornos en las funciones cerebrales superiores. El concepto de encefalopatía epiléptica ha sido objeto de discusión y aprendizaje en los últimos años, y el conocimiento de nuevas etiologías y mecanismos fisiopatológicos ha enriquecido esta discusión y debate. En el año 1841, el Dr. West publica en The Lancet la descripción clínica de crisis epiléptica que presentaba su hijo. En el año 1951, Vázquez y Turner en el Archivo Argentino de Pediatría describen la epilepsia en flexión.
En el año 1964, el doctor Gastaut describe los pacientes con espasmos epilépticos e ipsarritmia, denominándolo síndrome de West. En el año 1938 y 39, Gibbs y Gibbs describen la variante de Petit-Mal en el electroencefalograma y el doctor Lennox hace una descripción clínica de este electroencefalograma en 1945 y 50. Dravet y Gaston describen los pacientes con electroencefalograma de espiga onda lenta y crisis de ausencia, atonía y mioclonía, y lo denominan síndrome de Lennox. Y la doctora Lennox-Buchtal, hija del doctor Lennox, sugiere denominar a este síndrome de Lennox-Gastaut. Landau y Kleffner describen en 1957 la afasia adquirida y epilepsia. El doctor Tassinari en 1971 la punta onda continua del sueño lento. El doctor Otajari y el doctor Aicardi en el año 1976 y 78 las encefalopatías epilépticas de inicio neonatal. En 1978 la doctora Charlotte Dravet describe pacientes con epilepsia en el primer año de vida, con crisis febriles y afebriles y otros tipos de crisis en la evolución que no respondían al tratamiento y la denominó epilepsia mioclónica severa del lactante. En 1982 Bernardo Dalla Bernardina describió el estatus mioclónico en encefalopatía crónica no evolutiva y recientemente, en el año 1995, Coppola y colaboradores describieron la epilepsia parcial migrante de la infancia. Como comentamos, a través de los años se ha enriquecido el debate respecto a las encefalopatías epilépticas. En el año 2001, el grupo de trabajo de la ILAE propone definirlas como una condición donde las anormalidades epileptiformes per se dan lugar a un deterioro cognitivo y lingüístico. Este mismo grupo de trabajo agrega en el año 2006 que estos trastornos cognitivos son secundarios a una actividad epiléptica que consiste en crisis frecuentes y o prominentes descargas epileptiformes interictales en el electroencefalograma y sugiere diferenciar estos trastornos cognitivos de los que son causados por la etiología que produce la epilepsia, en algunos casos, por ejemplo, una encefalopatía hipóxico-isquémica, o las que son producidas por los efectos de las drogas antiepilépticas. Dentro de la clasificación de las encefalopatías epilépticas, en el año 2001 se incorporó el estatus mioclónico en encefalopatía crónica no evolutiva descrito por Bernardo Dalla Bernardina. Y en el año 2006 se incorporó la epilepsia parcial migrante de la infancia descrita por Coppola. En el año 2010 el concepto de encefalopatías epilépticas es más amplio y sugieren que la actividad epiléptica en sí misma contribuye a un severo compromiso cognitivo y conductual, más allá de la patología que produce la epilepsia, que puede empeorar por el tiempo, que puede tener origen desconocido, la etiología de la epilepsia, la actividad epiléptica o ambas, y que el control de la actividad epiléptica se relaciona con mejoría de las funciones cognitivas y conductuales. Sin embargo, en la nueva propuesta de clasificación y terminología de la ILAE, presentada por Jeffer en el año 2016 y 2017, nuevos conceptos han sido incorporados a las encefalopatías epilépticas. El debate continúa con los nuevos conceptos y se centra en lo siguiente. Se define encefalopatía epiléptica como síndromes epilépticos donde la actividad epiléptica es responsable del deterioro neurocognitivo y su resolución debería mejorar el compromiso cognitivo. Sin embargo, esto no es siempre así. Por ejemplo, muchas encefalopatías tienen un trastorno de desarrollo independiente de la actividad epiléptica. Incluso el trastorno del desarrollo puede preceder el comienzo de las crisis, como se observa en el síndrome de Dravet en algunos pacientes. E incluso otras encefalopatías genéticas, como las encefalopatías por el gen KCNQ2 o el STXBP1,
El compromiso cognitivo puede empeorar a pesar del control de las crisis. Por lo tanto, el trastorno del neurodesarrollo puede ser independiente de su actividad epiléptica. Actualmente se sugiere la denominación trastorno del neurodesarrollo y o encefalopatías epilépticas y se sugieren nuevas terminologías como encefalopatía genética cuando una mutación genética es identificada como causa de su epilepsia y su trastorno del desarrollo, por ejemplo, encefalopatía por el gen STXBP1. En el futuro se definirán como encefalopatía el nombre del gen cuando sepamos claramente que hay un fenotipo distintivo que las ubicaría como síndromes relacionados a una etiología específica. Dentro de las encefalopatías epilépticas encontramos varios síndromes epilépticos con características peculiares. Algunos de inicio neonatal, que ya han sido descritos, otros de inicio en los 2 primeros años de vida, la epilepsia parcial migrante de la infancia, el síndrome de West, el síndrome de Dravet y el estatus mioclónico en encefalopatía crónica no evolutiva. Y otros de inicio más tardío, en la niñez, la epilepsia mioclónica tónica, el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Landau-Kleffner y la epilepsia con punta onda continua del sueño lento. La epilepsia con crisis focales migrantes del lactante es una encefalopatía epiléptica descrita por Coppola en 1995. Se inicia en los primeros meses de vida con crisis focales que aumentan en frecuencia, posteriormente multifocales. Comienzan en ambos hemisferios en forma alternante o independiente y asocian frecuentemente estados epilépticos. El eje interictal normal al inicio posteriormente se deteriora y el eje ictal se observa crisis que migran de una región a otra y de un hemisferio a otro, alternándose de manera sucesiva. Cursa con epilepsia refractaria y déficit cognitivo y la dieta cetogénica es una alternativa terapéutica. El gen más frecuentemente asociado es el KCNT1 en el 40% de los casos. Un ejemplo de electroencefalograma crítico en este síndrome es el siguiente, donde observamos una crisis que comienza en el hemisferio izquierdo y posteriormente se continúa con otra crisis que se presenta en el hemisferio derecho. El síndrome de West es una encefalopatía epiléptica de inicio en el primer año de vida. Es frecuente, es uno de los síndromes más frecuentes en la lactancia. Se caracteriza por iniciar su epilepsia entre los 4 y los 12 meses, con crisis epilépticas denominadas espasmos epilépticos que pueden ser en flexión, extensión o mixto. Cuando comienza con los espasmos epilépticos, se observa en los niños cambio de carácter, menor contacto visual y menor respuesta a estímulos. La etiología puede ser desconocida, genética, metabólica, estructural, infecciosa o inmunológica. En el eje interictal se observa hiperritmia, que se caracteriza por ondas lentas y espigas de alto voltaje asociadas a atenuaciones de voltaje en sueño. En el eje ictal, durante un espasmo epiléptico, se observa una onda lenta positiva en vértex central con una actividad rápida de 14 a 16 ciclos por segundo, seguida de una atenuación difusa. Las resonancias y la tomografía pueden ser normales o anormales. El síndrome de West puede estar asociado a distintas etiologías, por ejemplo, a una encefalopatía crónica progresiva, secundaria a una enfermedad metabólica como la fenilcetonuria, o a una encefalopatía crónica no progresiva, no evolutiva, como la encefalopatía hipóxica o las malformaciones del desarrollo cortical. Algunas son desconocidas o probablemente sintomáticas. En los últimos años, múltiples genes han sido asociados al síndrome de West, algunos que ya conocíamos como la microdeleción 1p36 o el síndrome de Down y nuevas mutaciones que han sido reconocidas recientemente. El tratamiento del síndrome de West debe iniciarse lo antes posible, es una urgencia epiléptica. En pacientes con causa desconocida o síndrome de Down se inicia con peridoxina 300 miligramos diarios durante 4 días.
La medicación de elección es vigabatrina, 100 a 200 miligramos kilo día durante 4 o 6 meses. Si no hay respuesta, hay que iniciar la CTH natural a 4 o 5 unidades kilo día durante 15 a 30 días. Otras drogas son alternativas cuando no hay respuesta al tratamiento y también debe empezarse la dieta cetogénica, la gamma globulina, el tratamiento quirúrgico en casos seleccionados. La respuesta a la dieta cetogénica, el síndrome de West en muchos pacientes, hacen que nosotros debamos tener presente más frecuentemente este tratamiento como una alternativa válida a comenzar lo antes posible. Cuando hay una lesión que tiene una localización concordante, los niños con síndrome de West pueden ser candidatos a una cirugía, ya sea una resección cortical con corticografía electroencefalográfica interoperatoria o con procedimiento quirúrgico en 2 etapas. Cuando haya lesiones difusas, hipometabolismo difuso en el PET o comienzo de las crisis bilaterales independientes, no son candidatos a cirugía. Esta es una niña que a los 5 meses presentó una meningitis aguda secundaria a neumococo. A los 7 meses comenzó con espasmos epilépticos en extensión, asimétrico con desviación cefálica izquierda. Se diagnosticó síndrome de West sintomático secundario a causa postnatal, una meningitis aguda, y no responde al vigabatrin. En estas resonancias se pueden observar lesiones isquémicas secundarias al proceso infeccioso, supra e infratentoriales. En el electroencefalograma se observan ondas lentas con espigas intercaladas, seguidas de atenuaciones paroxísticas del voltaje. Cuando se inició el tratamiento con ácido valproico, porque no conseguíamos ACTH en ese momento, hubo una buena respuesta a la asociación vigabatrina-ácido valproico y se puede observar en este electroencefalograma. Este es otro ejemplo de un niño de 8 meses con síndrome de West de causa desconocida que presenta un electroencefalograma con una ipsarritmia. El síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica inicialmente denominada epilepsia mioclónica severa de la infancia cuando fue descrita por Dravet en el año 1978. Su presentación seguramente es más frecuente de lo que se pensó inicialmente, aunque no hay estudios de incidencia realizados. Una mutación en el gen SCN1A ha sido observada en el 70 al 80% de los casos. Este síndrome se caracteriza por niños que en el primer año de vida, con desarrollo normal y examen neurológico normal previo, comienzan con crisis febriles uni o bilaterales, estatus febriles y posteriormente crisis afebriles. Estas se caracterizan por ser crisis febriles complejas o crisis focales, de uno u otro lado, mioclonías y ausencias. El eje interictal es normal inicialmente y se ha observado algunos casos de fotosensibilidad. El eje ictal depende del tipo de crisis. Las neuroimágenes y los estudios neurometabólicos son normales. Tiene un curso como una epilepsia refractaria y se ha observado en el desarrollo trastorno del lenguaje, inestabilidad de la marcha durante la adquisición de la misma y déficit cognitivo en la evolución. Hay mala respuesta a las drogas antiepilépticas y deben evitarse la lamotrigina y la carbamazepina. Son muy buenas opciones el topiramato y el estilipentol, y la dieta cetogénica es una alternativa actualmente aceptada en todo el mundo. El estatus mioclónico en encefalopatía crónica no evolutiva se presenta en niños con déficit cognitivo previo asociado a encefalopatía crónica no evolutiva. Esta puede ser secundaria hipoxisquemia, síndrome de Angelman, etc. En ellos se observa una desmejoría de sus funciones cognitivas, con menor seguimiento visual, están alerta menos tiempos, presenta rechazo alimentario o somnolencia. La aparición de los estados mioclónicos son difíciles de reconocer en estos niños por el déficit previo que presentan. El eje interictal se caracteriza por actividad lenta subcontinua monomorfa y ondas lentas breves con espigas intercaladas posteriores. El eje ictal por paroxismos de espiga onda lenta difusa acompañados de mioclonías bilaterales rítmicas y asincrónicas en la poligrafía.
son refractarios a drogas antiepilépticas. El clonazepam es una alternativa que tiene un efecto beneficioso transitorio y la asociación de ácido valproico y etosuximida ha dado resultado en algunos casos. La epilepsia mioclónico-atónica es una encefalopatía epiléptica que se considera un síndrome genéticamente determinado de transmisión poligénica multifactorial y de penetrancia variable. Comienza entre los 2 y los 5 años en niños previamente sanos, con examen neurológico normal, con crisis múltiples, mioclónico-astáticas, ausencias principalmente. En niños de inicio temprano se observan crisis tónico-clónicas generalizadas y rara vez se presentan crisis tónicas. El eje interictal es normal al inicio y posteriormente se observan espigas y ondas lentas irregulares seguidas de polipunta onda y punta onda generalizadas. El eje ictal se caracteriza por paroxismos breves de punta onda y polipunta onda en las crisis mioclónicas y espigas o poliespigas de 2 a 3 ciclos por segundo de las crisis atónicas. Las neuroimágenes y el estudio neurometabólico es normal, es refractaria al tratamiento con drogas antiepilépticas, deben ser usados múltiples drogas combinadas y tratamientos alternativos como la dieta cetogénica y el estimulador vagal han sido propuestos. Este es un electroencefalograma interictal de sueño en un varón de 4 años que muestra descargas de polipunta generalizadas frecuentes. El síndrome de Lennox-Gastaut es una encefalopatía epiléptica que comienza entre los 3 y los 8 años y el 70% de los casos son sintomáticos. Comienzan con crisis epilépticas generalizadas múltiples, ausencias atípicas, crisis atónicas, mioclónicas o crisis tónicas. Estas últimas son las más características del síndrome, pero son difíciles de objetivar porque se presentan más frecuentemente en sueño. Mientras las lesiones son más extensas, la crisis comienza más temprano en edad. En el electroencefalograma podemos observar desorganización del ritmo de base, actividad de punta onda lenta, ritmos rápidos secundarios a la crisis tónica y atenuaciones del voltaje. Las discusiones continúan respecto a los límites de la epilepsia del síndrome de Lennox-Gastaut con las crisis mioclónico-atónicas astáticas e incluso con algunas epilepsias refractarias focales que presentan sincronías bilaterales. Por otro lado, el síndrome de West es más frecuente que el síndrome de Lennox-Gastaut y en una alta proporción de casos sintomáticos aparece después de un síndrome de West no controlado. La epilepsia en este síndrome es refractaria, con compromiso conductual, se debe usar una politerapia racional y la dieta cetogénica y el estimulador vagal son opciones terapéuticas que deben ser tenidas en cuenta. En este niño se observan descargas de punta onda, variedad lenta, irregulares y bilaterales. En este eje observamos espigas multifocales asociadas a ritmos rápidos difusos. En este electroencefalograma podemos ver los paroxismos de ritmos rápidos difusos asociados a crisis tónicas característicos de este síndrome epiléptico. En este electroencefalograma observamos paroxismos de punta onda con frecuencia variable, bilateral y continuos, seguidos de atenuaciones paroxísticas del voltaje asociadas a ausencias atípicas. El síndrome de Landau-Kleffner, la epilepsia con punta onda continua durante el sueño lento y la evolución atípicas de las epilepsias focales de la niñez son síndromes epilépticos que comparten características comunes y en los últimos años surgió si se trata de entidades distintas o de subclases dentro de un mismo síndrome epiléptico. El impedimento progresivo en las funciones corticales superiores, secundarios a la actividad eléctrica normal, justifica la inclusión dentro de las encefalopatías epilépticas. El síndrome de Landau-Kleffner se caracteriza por una edad de inicio entre los 3 y los 8 años y el síntoma más prominente es la afasia adquirida en el 70 al 80% de los casos y la agnosia auditiva verbal, el trastorno del lenguaje más común. Las crisis se caracterizan por mioclonías palpebrales, ausencias atípicas, atonías y menos frecuentemente crisis focales con generalización secundaria.
En el EEG interictal se observa en vigilia espigas onda temporal o temporo-occipital y en sueño espigas aisladas pero que frecuentemente evolucionan con descargas de punta onda generalizada en el 85% del trazado. Las neuroimágenes son normales y las crisis se controlan con drogas antiepilépticas, pero el trastorno del lenguaje no puede resolverse en el 50% de los casos. Como comentamos anteriormente, se ha discutido en los últimos años si la epilepsia con punta onda continua del sueño puede ser el camino final común para producir distintas disfunciones del lenguaje, la conducta y la cognición, y donde la epilepsia con punta onda continua sería un subsíndrome donde prevalecen los trastornos de la conducta y el aprendizaje como alteraciones en las funciones cerebrales superiores. También se ha demostrado que al menos algunos de los pacientes que desarrollaron epilepsia con punta onda habían presentado antes un síndrome electroclínico de epilepsia autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales. Y se discute si de acuerdo a la propagación de estas descargas el niño puede evolucionar a un estado de epilepsia benigna de la infancia con espigas centrotemporales, a una evolución atípica de este síndrome, a un síndrome de Landau-Kleffner o a una epilepsia con punta onda continua del sueño lento. Esta última se presenta en la niñez, en niños previamente sanos, que desarrollan trastornos de la conducta y asocian crisis focales motoras, ausencias atípicas o caídas, y donde en el electroencefalograma se objetivan descarga de punta onda generalizada en el sueño lento en el 85% del trazado. Las neuroimágenes son normales y el tratamiento antiepiléptico es similar en todo este espectro de epilepsias asociadas a afasia. Por otro lado, el gen GRIN2A es una mutación relacionada a este síndrome epiléptico en más del 10% de los pacientes. Sin embargo, como vemos, muchos de estos niños tendrían otro gen relacionado. Este es un registro de punta onda continua durante el sueño lento. El último tema al cual vamos a referirnos se componen de dos grupos de síndromes claramente definidos y que por su frecuencia es muy importante su reconocimiento. Uno, el de las epilepsias autolimitadas focales de la niñez, antes denominadas epilepsias benignas focales de la niñez, y el otro grupo son las epilepsias genéticas de la niñez y adolescencia, antes denominadas epilepsias generalizadas idiopáticas. Las epilepsias focales autolimitadas de causa desconocida en la niñez afectan el 25% de los pacientes con crisis no febriles y representan una parte importante de los niños que concurren a la práctica diaria en los consultorios de pediatría y neurología infantil. Abarcan 3 síndromes reconocidos por la ILAE: la epilepsia autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales, que es el síndrome de presentación más frecuente en la edad escolar, la epilepsia occipital autolimitada de la niñez temprana o síndrome de Panayotopoulos, que es el síndrome más frecuente en la edad preescolar entre los 2 y los 5 años, y la epilepsia occipital autolimitada de la niñez tardía o síndrome de Gaston. La denominación epilepsia focal autolimitada en reemplazo de epilepsia focal benigna se decidió porque se observó en algunos pacientes con epilepsia benignas deterioro neurocognitivo en la evolución. Por lo tanto, este síndrome ahora se denomina epilepsia focal autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales y se caracteriza por una edad de inicio entre los 2 y los 13 años, en niños previamente sanos, con examen neurológico normal, que presentan crisis focales, en su mayoría con fenómenos motores y somatosensoriales, cialorrea, disartria y movimientos oro-bucolinguales, con o sin generalización secundaria, en el 75% de presentación en sueño, y donde en el electroencefalograma interictal se observan espigas centrotemporales anchas, bifásicas, de alto voltaje, uni o bilaterales, con tomografía o resonancia normal,
un curso favorable en una mayoría de los pacientes con buena respuesta al tratamiento. Me gustaría recordar que la importancia de este síndrome está dada porque es la causa de presentación más frecuente en la edad escolar de epilepsia. Este es un niño que presenta en la noche mientras duerme un episodio de anartria, cialorrea, parestesias linguales, clonía orofaciales y posterior generalización secundaria, y donde en el electroencefalograma interictal en vigilia se pueden ver espigas típicas temporales medias, derechas, aisladas y agrupadas. Este es otro paciente que presenta en sueño espigas temporales bilaterales y sincrónicas. Este es otro niño donde se observan espigas temporales bilaterales independientes. Me gustaría que se observen lo amplia y anchas que son las espigas seguidas de una onda lenta, características de este síndrome epiléptico. En esta diapositiva lo que quiero mostrar es la diferencia entre las espigas focales benignas y las espigas de las epilepsias sintomáticas. En la primera podemos observar una espiga bifásica, ancha, amplia, seguida de una onda lenta, y en la segunda las espigas son más finas y de baja amplitud. La epilepsia autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales tiene un pronóstico excelente y la mayoría de los niños remiten espontáneamente en la adolescencia. Sin embargo, un grupo de pacientes tiene una evolución atípica y esto ha sido reportado en el 1 al 5% de los casos. El grupo argentino del Hospital Garrahan, del doctor Natalio Fegerman y Roberto Caraballo, ha presentado varios de estos casos y ha sido muy importante su aporte para comprender mejor esta forma peculiar y poco frecuente de presentación. Muchos de estos pacientes evolucionan con un aumento de la actividad de punta onda, provocando crisis inhibitoria, fenómenos de mioclonus negativos, inestabilidad de la marcha o caída del paciente, y otros evolucionan con trastornos del lenguaje, síndrome de Landau-Kleffner o trastornos del aprendizaje y cognitivos, epilepsia con punta onda continua del sueño lento. Lo más importante es tener presente que debe pensarse en estos síndromes en pacientes que vienen evolucionando bien y donde se observan déficits lingüísticos conductuales y del aprendizaje importante con un electroencefalograma característico de evolución atípica. Otra situación importante que debe tenerse en cuenta son los estados de epilepsia benigna con espigas centrotemporales, donde los pacientes presentan las crisis en formas prolongadas. En este caso presentamos un niño de 8 años que había sido diagnosticado a los 6 años con una epilepsia con crisis rolandicas típicas. A los 8 años presenta cambios de conducta y trastornos del aprendizaje. En el electroencefalograma se ven descargas difusas y continuas a predominio occipital derecho. Este es un caso típico de evolución atípica de una epilepsia autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales. La epilepsia focal autolimitada occipital de inicio temprano fue descrita por Panayotopoulos y la Liga Internacional decidió denominarla síndrome de Panayotopoulos. Se caracteriza por niños con desarrollo psicomotor normal, examen neurológico normal, que entre los 2 y los 6 años presentan crisis focales en sueño, desviación ocular y cefálica, vómito ictal, clonías en hemicuerpo. Un tercio de estos pacientes presentan estados convulsivos, donde lo que predomina es la desviación ocular y cefálica, la ausencia asociada a fenómenos disautonómicos. Siempre debe tenerse en cuenta el vómito ictal. Cuando realizamos el eje interictal, podemos ver paroxismos de espigas occipitales, uniobilaterales, sincrónicas que aumentan en sueño. Las neuroimágenes son normales, el curso es benigno y la mayoría de los pacientes remiten en 1 a 2 años
y tiene una buena respuesta al tratamiento. Dada que las crisis son prolongadas en muchos casos, se inicia el tratamiento a pesar de que tiene una muy buena evolución y remisión en el tiempo esta forma de epilepsia. También es importante resaltar que es la forma de epilepsia más frecuente de presentación entre los 2 y los 5 años de vida. En un electro en vigilia se observan espigas occipitales izquierdas. En todo síndrome epiléptico debemos tener en cuenta que las manifestaciones clínicas y eléctricas son las que constituyen el síndrome. Este es un paciente con características clínicas de crisis occipitales que presenta en el electroencefalograma descargas occipitales bilaterales de alta frecuencia y constituye un síndrome de Panayotopoulos. Gastaut describió una epilepsia focal autolimitada occipital con una edad de inicio posterior a la que había descrito Panayotopoulos. Por eso la Liga Internacional decidió denominarla epilepsia focal autolimitada occipital de inicio tardío o síndrome de Gastaut. La edad de inicio es entre los 15 meses y los 19 años, más frecuentemente entre los 8 y los 9 años, en niños previamente sanos con examen neurológico normal que presentan síntomas críticos visuales como alucinaciones visuales elementales o ceguera y síntomas no visuales como desviación ocular y cefalea postcrítica. En el eje interictal se observa el ritmo de base normal con paroxismo de espiga honda occipital que aparecen con los ojos cerrados y que desaparecen o atonúan con los ojos abiertos. Las neuroimágenes son normales y siempre sugerimos iniciar tratamiento con drogas antiepilépticas porque las crisis son frecuentes en la evolución. La respuesta al tratamiento es buena y en algunos de los pacientes se ha observado la evolución a epilepsia-ausencia de la niñez. Este es un niño de 8 años que mientras andaba en bicicleta tiene un episodio de pérdida de la visión, caída de la misma, desviación ocular y pérdida de conocimiento breve. Cuando se recupera, refiere una cefalea muy intensa. Cuando realizamos el electroencefalograma en vigilia, observamos comienzo de descargas de punta onda occipitales luego del cierre palpebral. En la continuación del EEG se observan descargas de espiga honda que desaparecen con la apertura ocular. Este registro es característico del síndrome de Gastaut. Dentro de las epilepsias generalizadas vamos a describir las convulsiones febriles plus, la epilepsia ausencia de la niñez, la epilepsia ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia con crisis tónico-clónica generalizadas. La característica más importante de las convulsiones febriles plus es la presencia de convulsiones febriles en edad no habitual, después de los 6 años, asociada o no a crisis afebriles. Los niños pueden haber presentado convulsiones febriles simples entre los 6 meses y los 5 años y muchos de ellos tienen antecedentes familiares de convulsiones febriles simples, convulsiones febriles plus o epilepsias generalizadas de ausencias, mioclonías o atonías. La edad de inicio es entre los 18 meses y los 8 años, el desarrollo psicomotor y el examen neurológico son normales, las neuroimágenes son normales y el eje interictal es normal, aunque puede mostrar punta onda generalizada irregular. La respuesta al tratamiento es buena y se indica fenobarbital, ácido valproico o benzodiazepinas. El gen más frecuentemente asociado es el SCN1A, que tiene una heterogeneidad genética que va desde la presentación con convulsiones febriles hasta el síndrome de Dravet. Recientemente, la Liga Internacional ha modificado la denominación epilepsia generalizada idiopáticas por el de epilepsias generalizadas genéticas. Recomiendan este término por la evidencia en estudios familiares y gemelos de que factores genéticos tendrían un rol importante en este tipo de epilepsias. Forman parte de este grupo los siguientes síndromes epilépticos: la epilepsia ausencia de la niñez, la epilepsia ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia con crisis tónico-clónica generalizadas.
La epilepsia ausencia de la niñez es un síndrome claramente definido que debe diferenciarse de otras epilepsias que presentan ausencias típicas, como la epilepsia ausencia juvenil o la epilepsia mioclónica juvenil, y también de otros síndromes que presentan ausencias atípicas, como la epilepsia con crisis mioclónico-estáticas, el síndrome de Lennox-Gastaut y aún con las interrupciones de la conciencia secundarias a crisis parciales complejas. Se caracteriza por una edad de inicio entre los 3 y los 10 años en niños previamente sanos con examen neurológico normal que presentan episodios de pérdida de la conciencia, muchas veces acompañados de otros componentes como componentes clónicos, tónicos, atónicos, automatismos o componentes autonómicos. Las ausencias típicas son frecuentes, se presentan más de 10 a 100 veces por día y tienen una duración de 4 a 30 segundos y son fácilmente provocadas por la hiperventilación. Son criterios de exclusión las crisis tónico-clónicas generalizadas, las sacudidas mioclónicas en la cara o en los miembros, el impedimento de la conciencia demasiado leve y la sensibilidad a la estimulación fótica. En el electroencefalograma interistal se observan ondas lentas delta a 3 ciclos por segundo y en el eje distal paroxismos generalizados de punta onda a 3 ciclos por segundo a predominio anterior desencadenado por la hiperventilación. Las neuroimágenes son normales, la medicación de elección es el ácido valproico y otras opciones son la etosuximida, la lamotrigina y la benzodiazepina. La mayoría de los pacientes tienen una buena respuesta al tratamiento y a los 2 años se suspende la medicación. En algunos casos puede no medicarse o indicarse clobazam nocturno para ver en los pacientes que tienen una buena respuesta a este tratamiento. En este caso, el electroencefalograma en vigilia muestra ondas lentas posteriores con predominio derecho, seguidas de ondas lentas difusas y paroxismos de punta onda bilaterales simétricos y sincrónicos con predominio en las regiones posteriores asociados a una ausencia típica. Podemos observar los registros electroencefalográficos de los distintos síndromes que asocian ausencia. En la epilepsia ausencia de la niñez se observan descargas de alta amplitud a 3 ciclos por segundo de punta onda que van disminuyendo en frecuencia desde la etapa inicial hasta el final. En la epilepsia ausencia juvenil se observan espigas ondas bilaterales con predominio frontal. La onda lenta puede estar precedida por 2 o 3 espigas. La frecuencia de la descarga suele ser más rápida que en la epilepsia ausencia de la niñez a 3,5 a 4 Hz y se activan durante la hiperventilación. En la epilepsia con ausencias mioclónicas, el eje es similar a la epilepsia ausencia de la niñez, con descargas de punta onda a 3 ciclos por segundo, y en los registros poligráficos se observan frecuentes mioclonías bilaterales con la misma frecuencia de las descargas del EEG. Al final de las crisis, las mioclonías están asociadas a una contracción tónica del deltoides y la cintura escapular y ocasionan elevación de los miembros. En la epilepsia mioclónica juvenil, en el eje en vigilia, durante una ausencia típica, se observan descargas de punta onda irregular de 4 ciclos por segundo, asociadas a la crisis. La epilepsia ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas tienen tantas características en común que podrían ser parte de un subgrupo de epilepsias generalizadas genéticas en los adolescentes. Todos aparecen en la adolescencia en niños previamente normales que presentan ausencias, mioclonías y crisis tónico-clónicas generalizadas. Las crisis son precipitadas por la hiperventilación o la privación del sueño y tienden a reaparecer cuando se suspenden las drogas antiepilépticas. A los fines prácticos se consideró razonable clasificarlas de acuerdo con las crisis que presentan más temprano en cada paciente. Estudios genéticos extensos aún no pudieron resolver por completo el problema nosológico de estos síndromes. Sin embargo, como referimos anteriormente, la Liga Internacional
ha decidido cambiar su denominación de epilepsias generalizadas idiopáticas a epilepsias generalizadas genéticas por la evidencia en los estudios familiares y en gemelos de que factores genéticos tendrían un rol importante en este tipo de epilepsias. La epilepsia mioclónica juvenil es el síndrome generalizado genético de presentación más frecuente en el adolescente. Fue el primer síndrome epiléptico generalizado en el cual se pudo localizar el gen en el cromosoma 6. Sin embargo, actualmente se considera genéticamente heterogénea y existe la posibilidad de que la herencia sea poligénica. Se caracteriza por una edad de inicio entre los 8 y los 26 años, más frecuentemente entre los 12 y los 18 en niños previamente sanos que comienzan con sacudidas mioclónicas en ambos brazos y manos, principalmente al despertar. En ocasiones asocian ausencias y las crisis son precipitadas por el sueño y en muchas ocasiones llegan a la consulta por una primera crisis tónico-clónica generalizada. En el eje interictal se observan espiga honda y poliespiga honda generalizada y en el eje ictal muestran poliespigas generalizadas, simétricas y sincrónicas. Las neuroimágenes son normales y es importante insistir en los adolescentes que duerman las horas necesarias. El tratamiento de elección es con ácido valproico y otras recomendaciones es la lamotrigina o el levetiracetam y el topiramato, principalmente en las mujeres adolescentes. Este SLG era una mujer de 17 años que presentaba mioclonías matutinas, principalmente cuando había privación del sueño. Debutó con una crisis tónico-clónica generalizada y cuando se realizó el EEG interictal en sueño muestra un paroxismo generalizado de punta onda seguido de una onda lenta difusa. Otros dos síndromes descritos dentro del grupo de la epilepsia generalizada genética con fenotipo variable es la epilepsia ausencia juvenil, donde las crisis iniciales son las ausencias en la edad del adolescente, y las epilepsias con crisis tónico-clónicas generalizadas, denominadas también epilepsia con gran mal del despertar, donde las crisis que prevalecen son las crisis tónico-clónicas generalizadas en la mañana. Por último, me gustaría comentar una epilepsia focal autolimitada del adolescente, que es un síndrome que está en vía de ser reconocido por la Liga Internacional, que se caracteriza por niños que entre los 11 y los 18 años, la mayoría varones, previamente sanos con examen neurológico normal, presenta crisis focales de desviación ocular y encefálica, tonías faciales o clonías focales y síntomas visuales seguidos de clonía en miembros superiores. Se presenta más en vigilias, con crisis aisladas en el 75% de los casos y en clúster en el 25% de los casos. El eje interictal es normal. En el eje ictal se observa una actividad acelerada frontal unilateral seguida de ondas lentas centrotemporales. Las neuroimágenes son normales, el curso es benigno y como la mayoría de las crisis son aisladas y poco frecuentes, si es posible, se debe evitar el tratamiento con drogas antiepilépticas. Para finalizar, en el trabajo que nosotros realizamos entre el año 2016 y 2017, observamos que el síndrome de West fue el síndrome más frecuente de epilepsia en el lactante, seguido de la epilepsia benigna o autolimitada del lactante familiar y no familiar. El síndrome de Panayotopoulos fue el síndrome epiléptico más frecuente en la edad preescolar entre los 2 y los 6 años. La epilepsia rolándica, también denominada epilepsia autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales, la epilepsia de inicio más frecuente entre los 6 y los 10 años. Cuando evaluamos la epilepsia de inicio en el adolescente, la epilepsia mioclónica juvenil fue el síndrome
epiléptico más frecuente a esta edad. El reconocimiento y la descripción de los síndromes epilépticos sigue siendo muy importante en la evaluación de los niños con epilepsia, a pesar de los avances fisiológicos, epidemiológicos, genéticos y terapéuticos. Sin embargo, este enfoque sindromático debe completarse con un enfoque etiológico basado en los avances de las neuroimágenes y la genética. Por último, me gustaría agradecer al Dr. Roberto Caraballo por los electroencefalogramas presentados durante la disertación. Muchas gracias.